En el pico de mi éxito, ganando casi $100,000 al año y siendo aclamado como un genio creativo por las revistas más importantes del mundo del arte digital, creyendo que lo tenía todo bajo control, me inyecté una sustancia que prometía expandir mi mente, abrirme a nuevas dimensiones de la creatividad que mis colegas ni soñaban. Lo que encontré no fue iluminación ni genio, sino un pasaje directo al infierno, un agujero negro disociativo del que creí, en lo más profundo de mi ser, que nunca habría retorno. La realidad se me rompió en 1000 pedazos, y yo era el artífice de mi propia destrucción. Mi nombre es Ezequiel Sek Ramón Vega. Hoy tengo 33 años, y después de más de 5 años de sobriedad absoluta, les hablo desde un estudio de arte que creí nunca volver a tener, aquí en Los Ángeles, California. Un espacio lleno de luz, de vida, de color. Pero hace apenas unos años, la única galería que conocía era una sucia tienda de campaña bajo el Sixth Street Bridge en Skid Row, y mi mayor obra de arte era mi propia destrucción, un autorretrato grotesco de un hombre deshecho. Esta es la historia de cómo perdí todo lo que era, todo lo que amaba, y cómo Dios, en su infinita misericordia, me encontró en el abismo más profundo. Corría el año 2015, y mi vida, por fuera, era la encarnación del sueño californiano, el epítome del éxito para un joven creativo. Tenía 28 años, y era el director de arte senior en Spectrum Creative Agency, una de las firmas más prestigiosas de Los Ángeles. Mi salario era de $95,000 al año, lo que me permitía vivir holgadamente en un apartamento con vistas al lago en Silver Lake, pagando $2,800 al mes sin despeinarme. Mis clientes eran gigantes de la industria: Nike, Apple, Warner Bros. Mi portafolio, una colección de obras de arte digital que combinaban lo surreal con lo futurista, estaba valorado en $450,000. Incluso mi cuenta de Instagram, Arnold Seke Vega Art, acumulaba unos impresionantes 78,000 seguidores, todos ellos cautivados por mi estilo único, al que la crítica había bautizado como Surreal Digital Fusion. No era solo dinero y seguidores, era el reconocimiento, la validación de un talento que yo sentía que no tenía límites. En 2013 había ganado el prestigioso premio Young Creative en el Festival de Cannes Lions, un verdadero trampolín para cualquier profesional de mi campo. Un año después, en 2014, mi arte había sido la portada de la célebre Computer Arts Magazine, un hito para cualquier diseñador. Y en 2015, la cumbre de mi carrera hasta ese momento, mi arte fue elegido para la portada de un álbum que ganó un Grammy. Las publicaciones especializadas me incluían en sus listas como el 30 Under 30 de Forbes Creative Artists. Me sentía invencible, una especie de Midas digital, donde todo lo que tocaba se convertía en oro artístico. Creía que mi éxito era producto de mi mente brillante, de mi visión única, de mi arduo trabajo y de un talento innato. Nunca imaginé que esa misma mente sería mi perdición, ni que el camino a la perdición comenzaría con una simple curiosidad en una noche de fiesta. Fue el 7 de agosto de 2015, una noche que se grabó a fuego en mi memoria, como la cicatriz más profunda en un lienzo. Eran las 11:30 de la noche, y me encontraba en una de esas exclusivas warehouse parties, en el bullicioso Downtown LA Arts District, en un local en 800 3rd Street. El ambiente era eléctrico, con música pulsante, luces estroboscópicas y el aroma a sudor y creatividad desbordada. Entre la multitud me encontré con Adrian Ghost Chen, un DJ de la escena underground que también era conocido por ser un dealer de sustancias experimentales. Adrian era carismático, magnético, siempre con una nueva propuesta para abrir la mente. Se acercó a mí con una sonrisa cómplice y un pequeño cristal en la mano. «Sek», me dijo, con esa voz untuosa que parecía sacada de un club de élite, «esto no es como otras drogas. Esto es medicina para el alma creativa. Los veterinarios la usan, es segura. Te llevará a lugares que nunca imaginaste». Estaba hablando de la ketamina. Yo, que siempre había sido cauto con las drogas duras, me sentí tentado. La palabra medicina sonaba inofensiva. La idea de una medicina para el alma creativa era irresistible para un artista que siempre buscaba la próxima frontera. La frase «es segura» selló el trato en mi mente intoxicada por la vanidad. Tomé la primera dosis, 50 miligramos, intranasal. Fue como si el mundo explotara en mi cabeza, pero de la forma más bella y aterradora posible. La sensación fue indescriptible. «Vi colores que no existen», le grité a Adrian, o al aire, no lo sé. Mi arte cobró vida. Entendí el universo. Era una sinfonía de sensaciones, una explosión de sinestesia donde los sonidos se veían y los colores se escuchaban.
En ese instante, convencido de haber descubierto la fuente secreta de la genialidad, sentí que todas las limitaciones de la realidad se desvanecían. Mis propias creaciones digitales, los mundos que diseñaba para Nike y Apple, palidecían ante la magnitud de lo que mis ojos o mi mente estaban experimentando. Era una revelación, un nuevo nivel de conciencia, o al menos eso creí. Bajo los efectos de esa primera dosis, en medio de la fiesta, saqué mi tablet y empecé a dibujar frenéticamente, líneas, formas, colores que nunca había imaginado. Un sketch, disociado, caótico, pero extrañamente fascinante. 3 días después, ese mismo sketch, creado en el epicentro de mi primer Kiki Hole improvisado, se vendió por $8,000. $8,000. Eso no solo reforzó mi falsa creencia de que la ketamina era una herramienta creativa indispensable, sino que la elevó al estatus de una musa divina, un catalizador para mi genio. Era la justificación perfecta para un artista hambriento de más, de romper límites, de buscar la próxima gran visión. Me había convencido a mí mismo de que no era una droga. Era la clave para mi iluminación artística, la llave a un universo de posibilidades que estaba dispuesto a explorar sin saber que ese universo era, en realidad, un infierno disfrazado de paraíso. Y así, el genio creativo comenzó su descenso al abismo, un descenso que, irónicamente, creía que era un ascenso. Esa primera dosis de ketamina me abrió una puerta que, en mi ceguera, creí que era el mismísimo paraíso de la creatividad. Recuerdo la euforia, los colores que danzaban en mi mente, la sensación de que mi arte no solo cobraba vida, sino que me revelaba los secretos del universo. Ese sketch, vendido por $8,000, hecho bajo el influjo de la droga, fue el veneno dulce que me convenció. La ketamina no era una droga, era mi nueva musa. Así comenzó lo que ingenuamente llamé la fase 1, herramienta creativa, desde agosto de 2015 hasta marzo de 2016. Si esta historia ya te está impactando y sientes que puede cambiar la vida de alguien, no te pierdas el resto de mi testimonio. Te invito a que te suscribas al canal ahora mismo para seguir recibiendo contenido que transforma vidas. Durante esos meses, mi uso de ketamina era, a mis ojos, controlado. Solo los fines de semana en alguna rave underground o en las galerías de arte más vanguardistas del centro de Los Ángeles, eran dosis de 50 a 100 miligramos administradas intranasalmente. El gramo costaba entre $60 y $80, un precio que yo no dudaba en pagar porque creía que estaba invirtiendo en mi genio. Y al principio, las pruebas parecían respaldar mi delirio. Mi producción artística se disparó, no en un 50%, sino en un asombroso 200%. Era una máquina de ideas, de conceptos visuales que antes me tomaban días, ahora fluían en horas. En solo 6 meses, mis ventas de arte ascendieron a $45,000. Imagínense. No solo era la cantidad, sino la visibilidad. Bajo la influencia de esa supuesta musa, creé trabajos que parecían validar mi peligroso experimento. Una campaña para Adidas que me reportó $25,000, un mural vibrante en Venice Beach por el que me pagaron $15,000 y una colección de NFTs que, en su momento, me hizo ganar $67,000 en ventas. Me sentía imparable, el rey del Surreal Digital Fusion, con un secreto que pocos conocían. La clave era la ketamina. Me justificaba pensando, todos los grandes artistas han usado algo para expandir su mente. Baudelaire, Aldous Huxley, incluso los chamanes. Esto es solo mi versión moderna del elixir creativo. Creía que estaba siguiendo los pasos de genios, sin ver que en realidad estaba caminando hacia un precipicio. Pero detrás de esa fachada de éxito y esa falsa inspiración, una verdad más oscura comenzaba a tejerse. Aunque yo lo racionalizaba como una herramienta, la ketamina se estaba convirtiendo en algo más. Empezaba a sentir que necesitaba esa sustancia para acceder a mi creatividad, que sin ella mis ideas eran planas, mis colores apagados. Estaba gestándose una dependencia psicológica sutil, casi imperceptible, pero firme. La droga, que yo pensaba que controlaba, estaba empezando a controlarme a mí. Esa musa que creía haber encontrado, en realidad, estaba colocándome unas cadenas invisibles, preparándome para un descenso aún más profundo. Yo celebraba cada obra, cada venta, cada halago, sin darme cuenta de que cada éxito me hundía más en la trampa, me alejaba más de la realidad y me acercaba a la verdadera oscuridad. La ketamina me había prometido un atajo a la genialidad, y al principio parecía cumplirlo. Mi arte florecía, mis ventas se disparaban, y mi ego se inflaba con cada halago. Pero esa luz inicial era un espejismo,
una cortina de humo que ocultaba el verdadero infierno que se gestaba dentro de mí. De abril de 2016 a diciembre de 2017, entré en lo que llamé la fase 2, dependencia psicológica, y el velo de la realidad comenzó a cerrarse sobre mí de una manera aterradora. No te pierdas los próximos capítulos donde te contaré cómo salí de este pozo. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva parte de mi historia. Lo que antes era un uso de fin de semana, una aventura esporádica en raves o galerías, ahora se había infiltrado en mi vida diaria. Consumía ketamina 4 o 5 veces por semana. Mis dosis ya no eran pequeñas, esos 50 o 100 miligramos iniciales. Ahora inyectaba entre 200 y 300 miligramos en cada sesión. Sí, dije, inyectaba. Aprendí a hacerlo yo mismo, en la soledad de mi apartamento de Silver Lake. Pasé de inhalar un polvo blanco a clavar una aguja en mi músculo, un acto que hoy me revuelve el estómago de solo recordarlo, pero que en ese momento sentía como una necesidad vital, la única forma de seguir creando. Era la entrada a esos K-holes que tanto ansiaba, esos estados disociativos profundos donde mi mente se desconectaba por completo de mi cuerpo y de este mundo. Los experimentaba 2 o 3 veces por semana, cada uno durando entre 4 y 6 horas, horas enteras de mi vida, perdidas en un limbo entre la vida y la muerte. Un vacío que yo, en mi delirio, llamaba exploración de la conciencia. En mi trabajo, los efectos de esta escalada eran innegables. Las reuniones importantes en Spectrum Creative Agency, mi prestigiosa agencia, las perdía con excusas vagas o simplemente no aparecía. Si alguien me preguntaba, balbuceaba que estaba en otra dimensión, y para mi horror, a veces realmente lo creía. Ya no distinguía dónde terminaba el viaje y dónde empezaba la realidad. Mis presentaciones, antes impecables y llenas de conceptos innovadores, se volvieron bizarras. Hablaba a mis clientes de realidades paralelas, de códigos cósmicos y de entidades que me dictaban el arte. Recuerdo ver el terror en sus ojos, la confusión, el miedo, pero no me importaba. Creía que ellos eran los que no entendían, que yo había evolucionado más allá de su limitada percepción tridimensional. Mi arte, ese Surreal Digital Fusion que me había hecho famoso y que me había traído tanto éxito inicial con la droga, se transformó. Se volvió cada vez más oscuro, más fragmentado, más incomprensible para quienes lo veían. Lo que antes era una expresión de mi visión, ahora era un reflejo de mi mente rota, de la oscuridad que me consumía por dentro. Los trazos vibrantes se volvieron frenéticos, las composiciones coherentes se disolvieron en un caos visual. El velo entre la cordura y la locura se cerraba, y yo, en mi arrogancia, lo estaba pintando con mi propia destrucción, convencido de que estaba en la cima de mi poder creativo, sin saber que solo me hundía en un pozo sin fondo. Mi musa se había convertido en mi carcelera, y la libertad que prometía era la cadena más pesada de todas. Después de haberme sumergido en esa dependencia psicológica, donde la ketamina se había convertido en mi musa, pero también en mi carcelera, el velo entre mi supuesta iluminación y la destrucción total se rasgó por completo. Lo que vino después no fue una fase, sino una caída libre, un descenso brutal al abismo donde perdí absolutamente todo. Mi cuerpo se rompió, mi mente se fragmentó, y mi vida, antes brillante, se hizo pedazos frente a mis propios ojos disociados. Esta parte de mi historia es difícil de contar, pero es la verdad cruda de la adicción. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, por favor, comparte este video. Podrías estar salvando una vida. Entre enero de 2018 y junio de 2019, viví lo que llamé la fase 3, disociación crónica. El consumo de ketamina no era ya semanal, era diario, una necesidad imperiosa que me llevaba a inyectarme entre 500 miligramos y 1 gramo cada día. No buscaba un viaje, buscaba la nada, el olvido. Me sumergía en un K-hole permanente, estados disociativos que duraban entre 48 y 72 horas. Despertaba en mi apartamento sin saber qué día era, dónde estaba, o si lo que acababa de vivir era un sueño o una terrible realidad. Mi mente estaba completamente fracturada. No distinguía la vigilia del delirio. Las consecuencias físicas eran espantosas. Mi cuerpo, antes atlético, se consumió. Bajé de 165 a apenas 118 libras. La ketamina había destruido mi vejiga, causándome una cistitis ulcerativa crónica. Tenía dolores extremos, calambres abdominales insoportables, los K-cramps, y el horror de orinar sangre era una constante en mi día a día. Mi hígado estaba dañado, mis enzimas 5 veces por encima de lo normal. Mi corazón sufría arritmias constantes
y mi coordinación era tan mala que me caía con frecuencia. Tuve 3 fracturas en ese periodo, que apenas recuerdo. Mi mente era un campo de batalla. La despersonalización me hacía no reconocer mi propio reflejo en el espejo. Veía a un extraño, un fantasma. El mundo a mi alrededor parecía un videojuego, una simulación, una desrealización tan intensa que la verdad se había vuelto líquida. Sufría de amnesia. Semanas enteras se borraban de mi memoria. Las alucinaciones, antes creativas, se habían tornado persistentes y aterradoras. Veía entidades constantemente, figuras sombrías que me observaban, y la paranoia me convenció de que vivía en una simulación controlada. El 15 de marzo de 2018, la fachada de mi vida profesional se hizo añicos. Fui despedido de Spectrum Creative Agency. El incidente final, una presentación para Disney, fue el colmo. Llegué 3 horas tarde, balbuceé sobre conceptos de dimensión 7, dibujé símbolos incomprensibles en el pizarrón y, en un punto, comencé a hablar en lo que creía era un lenguaje alienígena durante 20 minutos. El CEO, Richard Thompson, con una expresión de horror y lástima, llamó a seguridad y me dijo: «Sec, necesitas ayuda médica urgente». Pero yo no lo escuché. Solo sentía la desesperación por mi próxima dosis. La espiral descendente fue vertiginosa. En abril de 2018 me desalojaron de mi apartamento. En mayo, mi coche fue embargado. En junio, mis cuentas bancarias estaban en cero, sin un centavo, sin propiedades, sin nada. En julio, vendí mi MacBook Pro, una herramienta de trabajo que valía $3,000, por solo 200, apenas suficiente para unos días de droga. En agosto, vendí mi tableta Wacom, valorada en $2,000 por 50, el precio de una sola dosis. En cuestión de meses, el genio creativo, el galardonado director de arte, el hombre que lo tenía todo, se había convertido en un cascarón vacío, un alma perdida a punto de vivir en las calles de Los Ángeles. Había tocado fondo, de una forma que ni en mis peores K-holes hubiera imaginado. Después de que mi vida profesional se desintegrara en un torbellino de psicosis y descontrol, y de perder absolutamente todo lo material, el suelo se abrió bajo mis pies. Dejé de ser un director de arte genial, y me convertí en un fantasma, una sombra más en las calles implacables de Los Ángeles. Entre agosto de 2018 y junio de 2019, mi hogar fue una tienda de campaña, un refugio improvisado detrás del viejo y abandonado Sixth Street Bridge. Ahí, en Skid Row y el Arts District, mi arte dejó las galerías de élite para nacer en los muros sucios y las paredes de los callejones. Ver mis obras de esa época es como mirar un espejo de mi alma rota. Si te ha conmovido esta etapa de mi vida, por favor, déjale un me gusta a este video. Tu apoyo significa mucho para que esta historia llegue a más personas. Mi existencia se redujo a una rutina desgarradora. Cada mañana, mi mente fragmentada solo tenía un objetivo: buscar ketamina. Cambiaba mi arte, mi esencia, por la droga que me prometía escapar de la realidad que ya no entendía. Por las tardes, me sumergía en un K-hole en algún callejón oscuro, buscando ese vacío, esa disociación profunda que me alejaba de mi propio sufrimiento. Por las noches, bajo el efecto de la ketamina, mis manos temblorosas se aferraban a los botes de pintura y mis demonios cobraban vida en murales improvisados. Y de madrugada, vagaba por las calles, perdido en un estado disociativo, sin rumbo, sin esperanza, solo el eco de las alucinaciones. Esos murales eran un reflejo perturbador de mi mente fracturada, de los seres que veía constantemente. En Alameda y la 7ª pinté el Portal de los Muertos, una pieza de 40 pies de rostros derritiéndose, gimiendo. En Main y la 50 creé realidad fragmentada, geometrías imposibles que se retorcían como mi propia percepción. En San Pedro y la Cuatrueta emergieron las entidades observadoras, ojos en espiral que sentía que me juzgaban desde cada rincón. Y en Central y la Sexta documenté la disolución del yo, figuras humanas que se descomponían, mostrando la devastación de mi propia identidad. Cada trazo era un grito silencioso, una ventana a mi infierno personal. Los residentes, asustados por la oscuridad y la intensidad de mi arte, llamaban a la policía con regularidad. Otros artistas callejeros, a pesar de todo, se acercaban y decían que era genial pero aterrador. Un psiquiatra que trabajaba en la calle incluso describió mi obra como arte de psicosis profunda. Irónicamente, las fotos de mis murales se volvieron virales en Internet, y la gente me empezó a conocer como el Skid Row Picasso. Me convertí en una leyenda urbana, el artista sin hogar cuyo talento se había hundido en la locura. Mi arte, antes fuente de fama y fortuna,
Ahora era el último vestigio de mi humanidad, una forma de gritar que aún existía, incluso cuando mi alma estaba completamente rota y perdida en las calles de Los Ángeles. Era el punto más bajo, el abismo más oscuro, el infierno em vida. Minha queda livre, que começou com a promessa enganosa da metanfetamina, culminou no dia 23 de setembro de 2014. No Tribunal Federal de Albuquerque, as paredes cinzentas e o olhar severo do juiz sentenciavam não apenas meu corpo à prisão, mas também a última faísca de esperança em minha alma. Cada palavra lida era um golpe, um prego no caixão da minha antiga vida e de qualquer futuro que eu pudesse ter imaginado. Fui condenado a 25 anos por fabricação e distribuição, 10 por porte de armas, 15 por tentativa de homicídio contra os agentes que feri e mais 12 por conspiração e crime organizado. Após uma negociação, minha sentença final foi de 12 anos em ADX Florence Supermax, no Colorado, mais conhecida como Alcatraz das Montanhas Rochosas. Ali, o inferno seria real, sem metaforas, um purgatório para os piores criminosos do país. A jornada até o fundo do poço foi excruciante, mas a história não termina aí. Se você, ou alguém que conhece, está lutando contra pensamentos de desespero, saiba que existe ajuda e que a vida vale a pena. Visite o site do Nuevo Amanecer Ministry, nuevoamanecerministry.org, para encontrar apoio e recursos, e saiba que você não está sozinho. Os primeiros 2 anos no Supermax foram uma tortura indescritível, um mergulho ainda mais profundo no abismo que eu mesmo havia cavado. Fui jogado na cela 23 do Bloco H, um cubículo gelado e sem alma, onde o isolamento era de 23 horas por dia. A solidão e o silêncio eram quebrados apenas pelos gritos dos outros presos e pelos meus próprios demônios que faziam um coro macabro na minha mente. A síndrome de abstinência da metanfetamina foi brutal. Por 47 dias intermináveis, meu corpo se retorceu em espasmos incontroláveis. Suores frios, calafrios, dores excruciantes que pareciam rasgar minha carne por dentro. A cada dia, eu sentia que estava morrendo. Meu peso, que já era deprimente em 118 libras, caiu para inacreditáveis 102 libras. Eu era um espectro, um esqueleto ambulante, devorado por dentro e por fora, com a pele pendurada nos ossos. Naquele cubículo de concreto, a esperança era uma memória distante, um luxo que eu não podia mais pagar. O ambiente de privação sensorial, a luz fluorescente que nunca se apagava, a temperatura constante de 14 Kelvin que me congelava até a alma. Tudo isso contribuía para a sensação de estar completamente esquecido por Deus e pelos homens. Não via saída, não via luz. A inteligência que um dia me fez brilhar na química e depois me levou a construir um império criminoso, agora se consumia em um vazio existencial, um desespero tão denso que era quase palpável. Eu não queria mais sentir, não queria mais ver o monstro em que me tornei. Naquele período fiz 6 tentativas de suicídio documentadas. Cada uma era um grito silencioso, um desejo desesperado de escapar da tortura da minha própria mente. Eu não queria mais sentir, não queria mais ver o monstro em que me tornei. Mas, como se a vida zombasse de mim, falhava a cada vez. O fundo do poço, porém, guardava um porão ainda mais escuro. Em 14 de março de 2016, eu decidi que seria meu último dia. Era o ponto final, o fim da linha. Consegui uma lâmina de barbear quebrada. Não sei como, a memória desses detalhes é nebulosa, coberta pela névoa daquele desespero. E com ela, fiz cortes de teste nos meus pulsos. O sangue quente escorria, contrastando com o frio do metal e da cela. Com aquele sangue, meu próprio sangue, que eu sentia ser inútil e sem valor, escrevi na parede da minha cela as palavras que selariam meu fim, a confissão da minha derrota absoluta, o epitáfio da minha alma. É o diabo, o Ganó. Naquele momento, eu realmente acreditei que ele tinha vencido, que não havia mais luz nem esperança, apenas o vazio e o fim de tudo. De mayo a octubre de 2019, mi existencia se arrastraba entre las sombras del Hope Through Art Community Center. El pastor Marcus Williams, con su paciencia inquebrantable, me había ofrecido un refugio, un espacio de 20,000 pies cuadrados de creatividad en el corazón del sur de Los Ángeles. Él estableció una rutina estructurada, desayunos comunitarios, tiempo para el arte libre, almuerzos obligatorios para que usara el espacio, sesiones opcionales de Art and Soul que yo ignoraba, y la limpieza conjunta al final del día. Pero mi mente, aún fragmentada por la ketamina y el trauma, solo veía el centro como una base de operaciones para seguir consumiendo. Esta fue la noche en que mi vida realmente cambió. Si tú o alguien que conoces necesita una intervención divina, te invito a dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Creemos en el poder de Dios para transformar cualquier situación, por desesperada que parezca.
Marcus nunca me confrontó directamente sobre mi adicción. Esa era su estrategia. En cambio, siempre comentaba con una autenticidad conmovedora sobre mi arte. Veía genio donde otros solo veían locura. Me presentó a otros artistas que habían encontrado la recuperación. Sus vidas eran un testimonio silencioso de que había una salida. Mientras yo pintaba mis demonios y mis fragmentos de realidad, él oraba discretamente por mí. Aún bajo los efectos de la droga, creé obras como Fragmentos de Memoria y por primera vez un cuadro con un tema espiritual, aunque inconsciente. Dios, que no conozco. Era como si mi alma, incluso en su oscuridad, intentara buscar algo más grande. Pero la bestia de la adicción aún me tenía atrapado, y mi búsqueda de la iluminación a través de la ketamina me llevó a mi punto final, el umbral de la muerte. Fue el 23 de octubre de 2019, a las 7:43 p.m., en el baño del Hope Through Art, cuando creí que alcanzaría el breakthrough final, la última puerta de percepción que me faltaba abrir. Me inyecté 2 gramos de ketamina por vía intravenosa, una dosis masiva, letal. Mi cuerpo no lo soportó. Un minuto después, a las 7:44 p.m., Jason Torres, un joven de 17 años que participaba en el programa, me encontró inconsciente, desplomado en el suelo del baño. Su grito alertó al pastor Marcus, quien, a las 7:45 p.m., corrió y comenzó a practicarme reanimación cardiopulmonar. 7 minutos después, a las 7:52 p.m., los paramédicos llegaron, pero ya era demasiado tarde para mi corazón. A las 7:53 p.m. confirmaron una parada cardíaca. Desfibrilación número 1. Nada. Desfibrilación número 2. Nada. Mi vida se apagaba. Pero a las 8:01 p.m., tras la tercera descarga, mi pulso, milagrosamente, regresó. A las 8:03 p.m., fui trasladado de emergencia al USC Medical Center. Entré en coma. Por 72 agonizantes horas, mi cuerpo luchó por sobrevivir. El pronóstico era devastador. Daño cardíaco severo. Mi fracción de eyección era solo del 25%. Insuficiencia renal aguda que requería diálisis y un daño cerebral hipóxico de extensión desconocida. Los médicos dieron una probabilidad de apenas el 20% de recuperación significativa. Estaba al borde de la eternidad, y fue en ese espacio entre la vida y la muerte donde tuve mi encuentro más real, más vívido, que cualquier alucinación inducida por drogas. Estaba en un espacio negro infinito, un vacío absoluto. De repente, vi todas mis pinturas flotando a mi alrededor, pero estaban vivas, retorciéndose, gritando, las caras derretidas de mis murales, las geometrías imposibles, los ojos en espiral de las entidades que había dibujado. Entonces, las propias entidades que había pintado, mis demonios del Skid Row, me rodearon, riéndose de mí, sus risas resonaban en el vacío. Sentí que me arrastraban más profundo en esa oscuridad, justo cuando la desesperación me iba a consumir. Una luz dorada apareció en el horizonte infinito. No era una luz brillante y cegadora, sino una luz cálida, llena de una paz que nunca había conocido. Y de esa luz, una voz profunda y amorosa, una voz que no me juzgaba, pero que me conocía por completo, resonó en mi alma. Ezequiel, te di arte para sanar, no para destruir. Despierta. En ese instante, como un torrente, vi flashes de mi infancia, recuerdos reprimidos, traumas que había olvidado y de los que siempre había huido. El abuso sexual por parte de mi tío a los 7 años, el abandono de mi madre a los 9, la violencia doméstica que presencié, todo se reveló con una claridad desgarradora. La voz, de nuevo, me habló con una autoridad suave pero firme. Pinta la verdad, no la huida. Esa experiencia, al borde de la eternidad, cambió mi alma para siempre. Fue la noche en que, aunque mi cuerpo seguía en coma, mi espíritu despertó por primera vez a la verdadera realidad. Cuando desperté, el 28 de octubre de 2019, sentí una punzada de alivio mezclada con una confusión abrumadora. La UCI del USC Medical Center era el escenario de mi regreso a la vida. Pero mi mente aún estaba atrapada entre dimensiones, sin saber qué era real. La primera persona que vi, sentada a mi lado, era el pastor Marcus. Su rostro, surcado por la preocupación y la esperanza, fue un ancla en mi caos. Él me miró a los ojos y me dijo con voz suave, pero firme: Ezequiel, Dios no terminó contigo. Tu arte tiene propósito. El arte me dio una voz para mis heridas más profundas. Si estás buscando recursos de ayuda o programas de recuperación, te invito a visitar el enlace en la descripción donde compartimos información sobre centros y programas que pueden ofrecerte apoyo.
Yo, el genio que creía entender el universo a través de la ketamina, solo pude responder con lágrimas ahogándome: Pastor, no sé qué es real anymore. Mi realidad estaba tan fragmentada que no confiaba en mis propios sentidos. Marcus, con la sabiduría que solo la fe genuina otorga, me guió dulcemente. Empecemos con lo que sí es real. Estás vivo y eso es un milagro. Esa simple verdad fue el primer hilo que me ayudó a empezar a tejer mi camino de regreso. Finalmente, cedí. Acepté la ayuda, una rendición que nunca antes había sido capaz de hacer. Entré al Salvation Army Adult Rehabilitation Center, un programa de 6 meses en Bell, California, que, para mi sorpresa y el plan perfecto de Dios, incluía un componente de arte terapia. Allí, el Señor puso en mi camino a la doctora Sarah Kim. Ella no era una terapeuta cualquiera, era una psicóloga clínica y arte terapeuta, especializada en trauma y disociación, y lo más importante, era una cristiana practicante. Su fe y su conocimiento se unieron para ayudarme a desentrañar el laberinto de mi mente. De noviembre de 2019 a abril de 2020, las sesiones de arte terapia se convirtieron en mi campo de batalla y mi santuario. Mis pinceles, que antes eran herramientas de escape, ahora se transformaron en instrumentos para confrontar el dolor. Era aterrador, pero necesario. Fue a través de las obras que creé que mis traumas más profundos y olvidados de la infancia comenzaron a emerger. Recuerdo vívidamente una pintura que llamó Sombra en el cuarto. En ella revelé, sin palabras, el abuso sexual que sufrí a los 7 años por parte de mi tío. Era una imagen brutalmente honesta, y al crearla, los recuerdos enterrados salieron a la superficie, dolorosos, pero liberadores. Luego vino Madre ausente, un lienzo donde plasmaba el vacío que sentí por el abandono materno a los 9. Padre fantasma ilustraba la violencia doméstica que presencié, la tensión constante en mi hogar. Y finalmente, Niño fragmentado, donde la doctora Kim me ayudó a entender que la disociación que la ketamina replicaba era un mecanismo de defensa que había desarrollado desde la niñez para sobrevivir a esos traumas. La doctora Kim, con su compasión y perspicacia, me explicó que la ketamina no me estaba abriendo a nuevas dimensiones, sino que me estaba llevando de regreso a ese estado disociativo de mi infancia, a la única seguridad que conocía para huir del dolor. Era un autoengaño devastador. El proceso terapéutico se dividió en fases cruciales. Los primeros 2 meses fueron de estabilización y desintoxicación, donde mi cuerpo y mente se acostumbraron a la ausencia de la droga. Los meses 3 y 4 fueron la confrontación directa de esos traumas a través del arte, un proceso catártico que me permitió llorar y sentir lo que había reprimido por décadas. Y finalmente, los meses 5 y 6 se dedicaron a reconstruir mi identidad, una identidad que no dependía de las drogas, que no huía del pasado, sino que lo abrazaba en la luz de la verdad de Cristo. Dios no solo me había despertado del coma, me había despertado a la verdad de mi propio corazón, y me estaba usando mi propio arte para sanarlo. De enero a junio de 2020, mi proceso de recuperación en el Salvation Army Adult Rehabilitation Center se convirtió en una explosión creativa que no se parecía a nada de lo que había hecho antes. Ya no usaba el arte para huir o disociarme, sino para confrontar, para procesar, para sanar. Así nació la serie Muerte y Resurrección, un conjunto de 30 pinturas que documentaban cada fase de mi descenso, y más importante aún, de mi ascenso. Mi arte se convirtió en un puente hacia la realidad para mí, y ahora para muchos otros. Si crees en el poder de la restauración y quieres apoyar a más personas en su camino de sanación, considera hacer una donación al programa Canvas of Recovery. Cada contribución ayuda a transformar una vida a través del arte. Cada lienzo era una confesión, una liberación. Empecé con Último K-Hole, un caos absoluto de colores violentos que representaba mi mente fracturada. Le siguió Overdose, una figura fragmentada en rojo que gritaba dolor y muerte clínica. Un abismo negro con un diminuto punto de luz, el eco de esa experiencia cercana a la muerte. Luego, la luz empezó a filtrarse. Primeras oraciones mostraba unas manos temblorosas intentando alcanzar algo, una esperanza incipiente. Confesión era una máscara cayendo, revelando la vulnerabilidad detrás del artista arrogante. Y así, el viaje continuó. Renacimiento, una figura emergiendo del agua, simbolizando mi bautismo en Cristo. Primera mañana sobria, con colores suaves y el sol naciendo. Y finalmente, gratitud, un autorretrato realista, con ojos claros y llenos de una paz que la ketamina nunca pudo darme. No era el genio de antes, era un hombre nuevo,
con un arte nuevo. El 15 de septiembre de 2020 ocurrió algo que ni en mis sueños más salvajes, sobrio o drogado, habría imaginado. La Hauser and Wirth Gallery, una de las más prestigiosas en el centro de Los Ángeles, bajo la curaduría de Antonio Martínez, un hombre que conocía mi trabajo anterior, exhibió mi serie. La exposición se llamó From K-Hole to Hole, A Journey. La noche de la inauguración, 500 personas llenaron la galería. Vendimos $340,000 en una sola noche. El comprador principal fue Passages Malibu, un centro de rehabilitación de lujo, que adquirió la serie completa por $180,000 para instalarla permanentemente en su ala de arte terapia. Mis pinturas, nacidas de mi dolor y mi redención, ahora sanarían a otros. La crítica fue abrumadora. El LA Times la catalogó como la documentación visceral más honesta de la adicción en el arte contemporáneo. Artforum la describió como una obra que trasciende lo personal para tornarse universal. Y Collectors Weekly la llamó obra maestra de vulnerabilidad. Mi arte ya no glorificaba la locura, glorificaba la redención. Inspirado por mi propia sanación y por la visión inquebrantable del pastor Marcus Williams, en enero de 2021 fundé el programa Canvas of Recovery. Esta iniciativa, en asociación con Hope Through Art y 5 centros de rehabilitación más, ofrecía 12 semanas de arte terapia intensiva. Desarrollamos el método Vera, visualizar, expresar, reflejar, avanzar, una guía para que los participantes pudieran dibujar su estado emocional, crear sin censura sobre sus traumas y adicciones, reflexionar en grupo sobre sus obras y, finalmente, crear una visión de un futuro sobrio. Los resultados han sido extraordinarios. 789 participantes han completado el programa, con un 67% manteniendo la sobriedad por más de un año. 234 han continuado creando arte. 45 se han convertido en artistas profesionales y 12 ahora son facilitadores, hombres y mujeres que, como yo, han encontrado su propósito en el dolor transformado. Recuerdo a Jessica Park, de 24 años, que llegó adicta al fentanilo y nunca había pintado en su vida. A través del programa, no solo encontró su sobriedad, sino un talento que la llevó a vender su arte. Ella me dijo, sé que me mostró que el dolor puede ser bonito en Canvas. También Michael Thompson, un ejecutivo alcohólico que lo perdió todo. El arte le ayudó a procesar la vergüenza y hoy combina su arte con charlas corporativas, inspirando a otros. Dios no solo me restauró a mí, sino que me usó para ser un puente hacia la realidad y la esperanza para innumerables vidas rotas. Hoy, en este 2025, respiro la vida de una manera que jamás creí posible. Tengo 33 años y celebro, con el corazón en la mano, 5 años y 4 meses de sobriedad absoluta. Parece mentira que yo, Ezequiel Sec Ramón Vega, aquel artista del K-Hole y de los murales sombríos en Skid Row, esté aquí, viviendo una vida plena y con un propósito inquebrantable. Mi apartamento ahora es modesto, en Koreatown, y mi renta de $1,500 al mes se siente como un palacio comparado con el abandono de las calles. Mi vida es la prueba viviente de que Dios puede despertar a cualquiera de cualquier agujero. Si esta historia te ha inspirado a creer en el poder de la restauración, compártela con alguien que necesite esperanza. Juntos podemos llevar este mensaje de fe y recuperación a cada rincón del mundo. Mi cuerpo, que fue un mapa de autodestrucción, es hoy un testamento viviente de la gracia. El doctor Michael Chen, mi cardiólogo de USC, me mira con una mezcla de asombro y admiración cada vez que me ve. Sec, tuviste 3 paradas cardíacas. Tu corazón estaba destruido, me recuerda, con una voz que todavía parece no creerlo del todo. Hoy corres 5K. Médicamente no deberías estar vivo, y mucho menos creando arte. Es milagroso. Y no podría estar más de acuerdo. Mi corazón ahora funciona al 85% de su capacidad normal. Mis riñones están completamente recuperados, y aunque el daño en mi vejiga es permanente, está bajo control. Mi mente, que una vez fue un laberinto de psicosis y alucinaciones, ahora goza de una creatividad intacta y mi memoria, que perdía semanas enteras, está al 90%. Mi peso se estabilizó en 155 libras, un cuerpo sano en lugar de aquel fantasma de 118 libras. Cada latido, cada paso, cada idea que fluye es un regalo. Mis ingresos anuales, que rondan los $95,000 entre mi arte y mis conferencias, me permiten vivir con dignidad. Pero lo más importante es que el 50% de cada dólar que gano lo destino a Canvas of Recovery, el programa de arte terapia que fundé. Es mi forma de sembrar vida, con lo que una vez usé para autodestruirme, de pagar una deuda de gratitud que jamás podré saldar completamente.
La reconciliación ha sido una de las mayores bendiciones de esta nueva etapa. Recuerdo la distancia que me separó de mi familia, la vergüenza y el dolor que les causé. Mi madre, Carmen, me abraza con una fuerza que me dice, sin palabras, recuperé a mi hijo del otro mundo. Mi padre, Roberto, con quien no hablé durante 10 largos años, me ha perdonado y hemos reconstruido nuestra relación, un milagro en sí mismo. Mi hermana María, con su eficiencia y amor incondicional, ahora se encarga de gestionar mis negocios, una confianza que jamás pensé volver a tener. Incluso en el ámbito profesional, Spectrum Creative Agency, la agencia que me despidió por mi comportamiento errático, me ofreció trabajos de consultoría freelance. Acepto solo un proyecto al mes, porque mi verdadero enfoque y pasión están en mi recuperación y en el ministerio. Pero es un dulce recordatorio de la redención. Mi arte, la misma fuerza que me llevó al abismo, es ahora el motor de mi redención y mi legado. Mi estilo ha evolucionado radicalmente. Atrás quedaron las sombras, los colores violentos y las geometrías imposibles. Ahora mis lienzos explotan con colores vibrantes, menos caóticos, que narran historias de esperanza y transformación. Incorporo elementos espirituales sutiles y mi técnica es más refinada, menos frenética, reflejando la paz que he encontrado. Las comisiones importantes que recibo hoy son un reflejo de este cambio. He pintado el mural Jornada de Cura para el UCLA Medical Center por $45,000, un tributo visual a la recuperación. Creé la impresionante capilla Resurrección para el Cedar Sinai por $60,000 y una serie completa para un documental de Netflix que me pagó $125,000. Mi libro ilustrado, Keyhole to Heaven, ha vendido 35,000 copias, un título que habla por sí mismo. Mi relación con el pastor Marcus Williams se ha consolidado en una hermandad profunda. Nos reunimos cada jueves para orar juntos y colideramos talleres mensuales en el centro. Vi a Cristo en las pinturas de Sec antes de que él mismo lo viera. Me dijo Marcus una vez, una frase que me conmueve hasta el alma. Y yo siempre le digo, Marcus me amó cuando yo era un fantasma, cuando nadie más podía verme. Su persistencia y su amor incondicional fueron la mano extendida de Dios para mí. Hoy, mi ministerio me lleva a lugares que nunca imaginé. Comparto mi testimonio y el mensaje de esperanza en 47 centros de rehabilitación, 23 universidades de arte y 15 iglesias con programas de recuperación en todo el país. Mi TED Talk, When Reality Breaks, Art as Anchor, ha acumulado 2.3 millones de vistas y es una plataforma poderosa para mi mensaje principal. La ketamina me prometió creatividad infinita. Me dio psicosis. Pintaba demonios porque vivía con ellos. Dios usó mi arte para mostrarme que el dolor que huía era el dolor que necesitaba pintar. Ahora enseño a otros a pintar su dolor para sanarlo, no para escapar de él. Este 2025 estoy trabajando en un proyecto especial que me emociona profundamente. Un documental y una instalación artística llamada Los Invisibles de Elea. Se trata de una serie de retratos de 100 personas en situación de calle, cada uno con su historia de recuperación. La exhibición tendrá lugar en el MoCA, Museum of Contemporary Art, y todos los fondos recaudados se destinarán a construir un nuevo centro de arte terapia para el ministerio. Es mi forma de honrar a aquellos que, como yo, fueron invisibles y de construir puentes hacia la sanación. Mi vida, desde la salud restaurada que el Dr. Michael Chen califica de milagrosa, hasta mis reconciliaciones y mi propósito, es un eco de Hechos 2:28. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. La ketamina me prometió ver otras dimensiones, pero solo me mostró el infierno. Perdí 4 años de mi vida en un agujero de disociación profunda. Pinté mis demonios en las paredes de Los Ángeles y el pastor Marcus, bendito sea, vio arte donde otros solo veían locura. Casi morí con 2 gramos de ketamina en mis venas, pero Dios me despertó no solo de la droga, sino del trauma que me llevó a ella. Ahora uso los mismos pinceles que documentaron mi descenso para mostrar el ascenso. Cada adicto que aprende a pintar su dolor en lugar de inyectarlo es una victoria de la luz sobre la oscuridad. Las galerías que una vez exhibieron mi genio drogado ahora exhiben mi vulnerabilidad sobria. Y eso vende más que cualquier alucinación, porque la verdad de Cristo siempre prevalece.